Buenas noches. Bueno, vamos a trabajar un modelito muy sencillo de un puente con la plantilla estructural de Revit. Entonces, aquí en las plantillas de Revit vamos a abrir la plantilla estructural. El siguiente paso sería, aquí a la derecha, ir a los alzados. Entonces vamos a la vista sur, doble clic. Ahí ya tenemos los dos niveles. Por defecto está en milímetros, entonces vamos a pasarlos a metros. Por teclado escribimos UN. Se abre esta ventana, damos clic aquí, buscamos metros y dejamos dos posiciones decimales. Aceptar y aceptar. Listo. El primer nivel que vamos a dejar es el nivel de desplante, que es el nivel sobre el cual va a estar la zapata de los estribos del puente. Decimos que sí. El segundo nivel será, vamos a colocar un nivel que se llame zapatas. Perfecto. El siguiente nivel, bueno, vamos a asumir que las dimensiones de la zapata ya las conocemos, pues las dimensiones de todo el puente, porque pues nosotros vamos a generar es un modelo, no vamos a diseñar nada. Entonces la zapata va a tener una altura, un espesor de losa de 1 metro. Entonces yo modifico este nivel dándole clic acá sobre el 3, por el teclado presiono 1 y enter. Debido a que la escala me está generando un tamaño de texto muy grande, aquí en la parte inferior izquierda está escala 1 a 100. Si le doy clic puedo cambiar la escala, entonces la voy a pasar a escala 1 a 50. Listo, ahí mejora. Revit automáticamente cambia el tamaño de textos. Esta es una de las ventajas de Revit versus AutoCAD, que en AutoCAD hay que estar cambiando las alturas de los textos según la escala que uno vaya a trabajar, y uno debe pues o sabérselos de memoria, tener una tableta impresa a la mano, o saberse la formulita y los tamaños de textos predefinidos. Aquí no, ya el tema de los textos pues ya deja de ser una preocupación para quien esté trabajando en Revit. Paso a seguir, crear los siguientes niveles que vamos a necesitar. Vamos a necesitar un nivel de la altura de gálibo, que va a ser, el gálibo se define como la distancia libre que hay que dejar por debajo del puente, ¿sí?, entre la parte inferior de las vigas, la fibra inferior de las vigas y el nivel máximo de aguas. Esto con el fin de que en una creciente los elementos que lleguen a flotar o inclusive el mismo nivel del agua no llegue a tocar el puente y a afectarlo en una creciente, ¿sí? El manual de drenaje del Invías define el gálibo en 2 metros. En la CCP14 también debe estar definido ese gálibo. Yo recomiendo dejar 2,50 porque pues puede que esté transportando troncos o árboles que se hayan caído en una creciente, y con la velocidad que lleva un cauce puede pues llegar a afectar el puente si llega a chocar contra el puente. Entonces aquí selecciono estas bolitas de acá para copiar, pico un punto cualquiera, direcciono el mouse hacia arriba, pero que se vea esta línea para que sea paralela a la línea, ¿sí?, sea perpendicular, y presionamos 2.5 en el teclado numérico y enter. Se ha creado ese nivel. De una vez le damos nombre, le doy clic sobre ese texto y escribimos gálibo. El nivel pues ya es el que definitivamente queda, ¿no? Por último vamos a crear otro nivel que sea vamos a asumir que las vigas tienen 1,20 de altura para un puente de 15 metros. Entonces aquí colocamos rasante.
La rasante se define como el nivel al que va a quedar la capa de rodadura o por el que van a pasar los vehículos, ¿sí? Entonces en este caso sería la fibra superior de las vigas, que coincide exactamente con el nivel determinado de la placa del tablero del puente. Cuando uno está creando niveles nuevos, los dos primeros, que eran los que estaban por defecto en Revit, aparecen de color azul. Estos nuevos aparecen de color negro. Eso quiere decir que hasta el momento Revit creó esos niveles, pero no ha creado plantas en las que yo pueda trabajar. Las plantas son niveles, hagamos de cuenta como cuando antes se utilizaban los retroproyectores con celofán. Entonces cada capa es un nivel aquí en el Revit. Esas capas aún no existen. Entonces vamos arriba en la cinta, en el menú que está en la parte superior, vamos a buscar el que dice vista. En vista, en esta zona que dice crear, está este icono que es como una hoja doblada en la esquinita, y le damos en la flechita negra que está a la derecha y despliega estas opciones. Como estamos trabajando en estructuras, esto que dice planos de planta corresponde a trabajos que se hacen con arquitectura. Nosotros no estamos trabajando arquitectura, estamos trabajando un plano estructural. Entonces le damos ahí un clic. Ahí están los dos niveles que se crearon. Entonces seleccionamos ambos y le damos a aceptar. Automáticamente él me tuvo que haber enviado alguna planta de las que yo creé. Entonces si yo doy clic sostenido sobre esta barrita, puedo arrastrar y aquí vemos que estamos en la planta de la rasante. Si yo me voy a la derecha y aquí donde dice planos estructurales, en el navegador de proyectos, doy clic en el más, aquí aparece sombreado de negro, como resaltado en negro rasante. Eso quiere decir que estoy en esa planta, estoy viendo desde arriba en esa planta, y ahí están los 4 puntos cardinales: sur, norte, oriente y occidente. Voy a cerrar otro poquito acá. Me voy a devolver a los niveles. Entonces yo los puedo ver en cualquiera de estos alzados, ya sea el este, norte o sur. Si me voy a sur, ahí están. Si me voy a oeste, están. En todos tiene que aparecer. Voy a escoger la rasante, ese plano, y vamos a crear los ejes horizontales. Entonces los ejes horizontales, me voy a la cinta de estructura y al final, casi al final, está este símbolo de la rejilla. Hay que notar un tema. Ahí en esa ventana que se abrió aparecen las letras GR. Esos son abreviaciones. No todos los comandos de Revit tienen abreviaciones, pero la gran mayoría sí los tiene. Entonces si uno no quiere ir hasta el icono, presiona por teclado GR y ya se activa el comando. Pues inicialmente lo voy a activar por el icono, entonces doy clic. Vamos a empezar de izquierda a derecha con los ejes. Entonces voy a dibujar un eje. Ahora pues puedo seguir dibujando. Si yo muevo el cursor, aquí se activa esta línea, entonces eso quiere decir que ahí queda alineado con el inicio del anterior. Entonces le doy clic ahí, siguiente. Ahora las distancias, yo qué distancia quería, sin presionar absolutamente nada. Mientras se mantenga estable esta vista, le doy clic aquí y vamos a crear ejes cada 5 metros. Entonces presiono por teclado el 5, enter, y ahí quedó a 5 metros. Para el siguiente eje, pues presiono aquí la flechita para poder seleccionar. Selecciono este eje, selecciono el comando de copiar. Ahí observamos que también aparece la abreviación CO. Si le damos CO, también se activa. Pico sobre... bueno, antes de picar, activo esta casilla múltiple para no tener que estar repitiendo lo mismo, sino ya de una vez puedo pegar hacer varias copias múltiples. Entonces en cualquier sitio de la pantalla doy un clic, muevo el mouse hacia la derecha, presiono
el siguiente eje, aquí a distancia va a quedar que sería 5 metros. 5 y enter. Ya está listo para el siguiente, por lo que teníamos activa la opción múltiple. 5 y enter. Son 15 metros, creo que esos son los ejes que necesitamos, 4 ejes. Y ya pues le damos escapar por el teclado. Se termina el comando. Si yo selecciono la rejilla, con este cuadrito de acá puedo activar la bolita en ambos lados. Si vuelvo y le doy ahí y quito la palomita, quito la bolita de ahí, arriba pasaría lo mismo. Si yo las quito a los dos lados, pues no aparecen en ninguno de los dos extremos de la línea. Listo. Voy a activarlos todos. Ahora los horizontales, de abajo hacia arriba, los vamos a crear. Entonces esta vez hagámoslo con GR. Voy a escribir por teclado GR. Listo, se activó. Nos damos cuenta que se activó porque se forma una cruz. El puntero se convirtió en una cruz. Entonces voy a picar aquí sobre cualquier punto de izquierda a derecha, trazo mi primer eje. Aparece como 5, pero yo quiero que aparezca como letras. Entonces le doy escapar. Me voy aquí a esta flecha, modificar, también tiene una abreviación, dice MD. Entonces si yo le diera MD, pues también se activa. Doy un clic sobre el 5, otro clic, y escribo la letra A. Doy un clic por fuera o Enter, con cualquiera de las dos. Activo la otra casilla. Y pues voy a copiar este. El siguiente eje estaría a 2,30. Entonces pico sobre cualquier punto en el espacio, muevo hacia arriba un poquito, pero que sea así en vertical, y escribo 2,3 y enter. Como está activa la opción de múltiple, él va a medir desde el último que se copió en adelante. Entonces nuevamente 2,30 y enter. Son 3 ejes los que necesito. Ahí están. Si yo quiero comprobar, pues le doy clic y él me muestra la cota. Inclusive si le doy clic acá puedo modificar esa distancia. Si yo le doy acá y le doy 5, él se modifica. Pero no, volvamos a 2,30. Bueno, para organizar esto, pues lo único que tengo que hacer es picar un eje, clic izquierdo aquí en esta bolita y sostenido, ¿no? Muevo hacia abajo, más o menos por ahí. Lo mismo aquí abajo. Si yo quito el candado, si yo quito este candado, solo muevo uno solo, no me mueve los otros. Listo. Y parece ser que pues siempre se activa el candado automáticamente. Bueno, paso a seguir las vigas. Ya puedo empezar a dibujar vigas. Nuevamente verifiquemos que estamos en la rasante. No puedo dibujarla ni en el nivel de zapatas ni en el de gálibo, es en el de rasante. Revit por defecto dibuja las vigas de este nivel hacia abajo, o sea que el punto de inserción de la viga sería en su fibra superior. Voy aquí en la cinta de estructura, me voy a viga, despliego aquí esta lista y él por defecto me trae estas dos vigas. Voy a seleccionar cualquiera de las dos, no importa cualquiera. Presiono editar tipo y le doy duplicar para no modificar las que están ahí, sino crear una nueva a partir de estas propiedades. Entonces voy a bautizarla como yo quiera. Aquí lo que yo llene en este cajón simplemente es una etiqueta, un texto, el nombre de la viga para poderla identificar. Entonces presiono la letra V. La viga va a ser de 40 por 1,20. Pongo un nombre que sea coherente a lo que voy a hacer, aceptar, y las medidas se las doy aquí. Aquí están de 30 por 60, pues ahora las cambio. Están en metros, recordemos, entonces sería 0,40 y 1,20.
aceptar. Listo, está listo para dibujar. Entonces el primer punto sería esta intersección, que el Revit lo marca automáticamente me marca ahí. El otro extremo sería aquí, doy otro clic aquí, otro clic aquí, listo. Ahí tengo mis 3 vigas. Si yo las quiero ver en isometría, me voy aquí arriba donde está este símbolo de una vivienda, o aquí a la derecha donde dice vistas 3D, despliego en el más y le doy aquí. Bueno, hasta el momento no se ha creado, entonces cuando se haga por primera vez, primero aquí arriba, y él automáticamente me crea esta vista, que ahora sí aparece aquí en corchetes, que dice 3D. Por defecto está la vista en alambres, o sea que se pueden revisar todas las aristas, tanto las que están ocultas como las visibles. ¿Cómo hago para pues cambiar la visualización? Aquí abajo en este cubo le doy clic y me muestra estas opciones. Le voy a dar a sombreado y así me oculta y me muestra como una especie de sombritas para ver de una mejor manera, visualizar lo que se está haciendo. Ahí están las 3 vigas. Si yo lo veo desde la vista sur, aquí están las vigas desde como una cara longitudinal. Entonces yo vengo acá, sombreado, y ahí están. Si yo lo veo desde la cara oeste, están las 3 vigas aquí. Si lo sombreo, ahí están. ¿Cómo organizo esto? Pues lo mismo, selecciono aquí nivel, pico aquí en la bolita, corro a la derecha y está organizado. Le cambio la escala a 1.50 y ya se ve mejor, como más coherente al tamaño. Perfecto. Aquí por la izquierda pues reduzco también. Les recomiendo ir guardando cambios. Entonces aquí lo voy a guardar acá. Bueno, para recordar de lo que les comenté en la clase pasada, Revit por defecto va guardando copias de seguridad cada media hora, y creo que tiene por defecto como 10 copias, entonces se genera la misma copia 10 veces y ocupa mucho espacio. Entonces les voy a recomendar lo siguiente: vienen aquí a Revit, en este símbolo arriba, se vienen aquí a opciones, y aquí en general, aquí a la derecha dice eliminación del archivo diario. Revit está así, creo que tiene 10 copias y aquí más días inclusive, entonces lo vamos a bajar a la mínima, que son 2. Aquí también lo podrían bajar a la mínima, que son 2. Yo aconsejo dejarlo en 3 días, que cada 3 días me borre esos archivos. O sea que si en 3 días no hay cambios, él va a borrar los que sobren. Aceptar. Listo, él va guardando ya copias de seguridad. Si yo abro aquí, aquí se dan cuenta que ya me guardó 2 copias por defecto. Este era otro ejercicio que se había hecho, el que guardó 3 copias. Ahorita cuando vuelva a guardar, él va a empezar a hacer las copias del archivo. Siguiente paso, vamos a modelar. Ya no hablamos de dibujar, estamos hablando de un modelo tridimensional. Entonces vamos a modelar los diafragmas, que son vigas que van transversalmente amarrando las vigas longitudinales para aumentar la rigidez del puente, para evitar pandeo lateral, ¿sí? Para evitar que haya torsión, eso disminuye los efectos de torsión, para aumentar como la rigidez de la superestructura. Entonces aquí en rasante, otra vez, plantas, en los planos estructurales, doble clic en rasante. Esas vigas las vamos a definir. Entonces nuevamente, cinta de estructura, viga. Entonces como vamos a crear una nueva, aquí editar tipo, duplicar, y la viga va a ser de 30. Esas vigas van tienen un poco menos altura que las vigas principales.
entonces esa viga va a tener 1 metro, entonces va a ser de 30 por 100. Si yo hubiera escrito 0.3 por 1 también hubiera sido válido, así como lo quieran colocar. Entonces aquí cambiamos a 0.3 y a 1. Aceptar. Listo, ya está lista la viga para dibujar. Entonces la primera es aquí, la segunda es aquí, la tercera y la última. Listo, con escapar terminan el comando. Si yo le doy aquí en 3D, pueden observar en la isometría. Con este comandito de aquí, con este cubo pueden ir desplazando. Si dan clic sostenido sobre ese aro, pueden ir pivoteando o girando. Con estas caras pues se van generando vistas ortogonales. Entonces si yo le doy a la derecha se ve así. Si le doy aquí en la casita nuevamente me da la isometría. Si le doy aquí en frontal, pues ese sería el frontal. Si le doy el cubo izquierdo aquí en la esquina, en la otra esquina, otra vez en el cubo, aquí en inicio, ¿no? La casita para que me muestre la inicial. Estos comandos de aquí, si le doy a este elemento acá me genera como un panel flotante. Entonces con el clic izquierdo sostenido presiono zoom, subo o bajo el mouse y aumenta o disminuye. Órbita, con sostenido sin soltar el clic izquierdo del mouse voy girando. Centrar, pues me centra. Rebobinar, pues él retrocede las vistas, como se darán cuenta. Si mantengo sostenido sin soltar el clic izquierdo puedo ir rebobinando todo lo que había hecho anteriormente. Encuadre, pues presiono y me puedo mover, hacer un paneo, aunque eso mismo, si yo cierro aquí, algunas de esas funciones las hago con el mouse, simplemente con el rodillo acerco y retrocedo con el scroll. Si presiono el scroll y no suelto, puedo hacer un paneo. Si presiono la tecla Shift y el scroll, puedo girar. Si presiono la tecla Control y el scroll sostenido, muevo hacia arriba, muevo hacia abajo y me hace el zoom. ¿Sí? Son parecidos a lo que se hizo allá. Si en algún caso se llega a perder la vista por X o Y razón, así, y no sé dónde está el dibujo, ¿qué hago? No lo encuentro. Entonces aquí despliego y acá hay una opción que dice ajustar todo en ventana, le doy ahí y él me extiende todo lo que exista en Revit dentro de la ventana para que sea visible. Bueno, hay un apunte. Este diafragma, el primero y el último, deberían ser de la misma altura de la viga. Entonces, ¿cómo lo cuadro? ¿Cómo lo cambio? Selecciono esta viga, le digo aquí editar, le digo duplicar, no vayan a cambiarla aquí las medidas, sino duplicar, y este va a ser de 30 por 1,20, entonces 120, aceptar, y lo único que cambia es la altura, 1,20, aceptar, y él se actualizó. Me faltaría el de atrás, que aquí, si se dan cuenta, es más bajito. Voy a hacer un paneo para mostrarlo. Entonces lo único que hago es seleccionarlo. Como ya se creó la viga, busco la viga aquí en esta lista, entonces la de 30 por 1,20, y él se actualiza. Perfecto, ahí ya tenemos el diafragma como tal. Vamos a dibujar el tablero. Según la norma ASTO del 2014 y la última norma CCP 14 para diseño de puentes de nuestra norma colombiana, el espesor mínimo para las placas es 17 centímetros. Eso hay que calcularlo, obviamente, hay que calcular, y eso depende de la distancia entre las vigas.
y el camión de diseño y el número de carriles, ¿sí? Se evalúa si la altura es suficiente, si no, bueno, y ya dependiendo de eso pues uno define si son 17, 18, 20, dependiendo. Para nuestro caso vamos a hacer una plaquita de 17 centímetros de espesor. Entonces nos vamos otra vez a rasante y en estructura buscamos este icono que dice suelo, despliego, y hay tres opciones. Voy a seleccionar solamente suelo estructural. ¿Por qué no suelo arquitectónico? Pues como lo dice su nombre, eso solo aplica para las viviendas, edificaciones, todo lo que tenga que ver con la arquitectura. Recordemos que Revit tiene varias plantillas, como se los dije al inicio, una arquitectónica, hay una de construcción, una arquitectónica, una estructural y una MEP. La MEP es mecánica, ¿no? Recordemos, M de mecánica, E de eléctrico y P de plomería, lo que es las tuberías hidrosanitarias o red contra incendios, ¿sí? Cada plantilla sirve para su caso específico, y en un edificio, por ejemplo, hay que montar los modelos, la arquitectura en su plantilla arquitectónica, la estructura en su plantilla estructural, las tuberías, instalaciones eléctricas y aires acondicionados, sistemas de reventilación, sistemas de ventilación, todos van en la MEP. Entonces se hacen los modelos por separado y Revit tiene la capacidad de fusionarlos para coordinarlos, poder revisar cruces, si una tubería está cruzando una viga, una columna, si una ventana está cruzando con una columna, bueno, para ir revisando esas situaciones. Entonces le damos suelo estructural. El otro tema es que si no utilizamos el estructural y utilizamos el arquitectónico, no podemos crear refuerzos, mallas electrosoldadas o barras de acero en parrilla en esa placa. Entonces nos toca aquí con suelo estructural. Cuando yo le doy ahí se activa. Hay una por defecto que es de 300 milímetros, o sea 30 centímetros, esa es la que viene por defecto, es un suelo genérico. Se activan estas opciones de aquí. Yo le puedo dar, voy a dibujar la placa con esta opción de rectángulo. La voy a dibujar de aquí hasta aquí. Resulta que antes de aceptar, yo necesito dejarle un voladizo, o sea que la placa sobresalga 5 centímetros más por este lado, en el inicio y al final, y que tenga un volado aquí desde el eje hasta acá, que tenga un metro. Entonces, ¿cómo hago para que esta placa me llegue allá hasta un metro? Voy a crear una referencia que se hace aquí con este lápiz que está aquí, o por teclado se escribe RP. La referencia simplemente es una línea constructiva que me sirve como guía para ir dibujando. Entonces yo le doy ahí. Esa referencia aparece aquí en esta vista, pero no va a aparecer a la hora ya de generar planos, o se pueden ocultar al final. Entonces yo llego y dibujo aquí, voy a dibujarla desde por aquí, a ver, la puedo dibujar en cualquier sitio, no importa. Yo necesito que la referencia tenga un metro y aquí me marca 1.30, pero desde el borde de la viga. Yo necesito que sea desde el eje. ¿Cómo hago entonces para que me tome referencia el eje? Me acerco aquí a este puntico aquí, doy clic izquierdo sostenido, lo muevo y cuando se marque el eje, el otro, ahí ya está listo para que yo le dé un clic a este texto, le escribo uno por el teclado, enter, y ya mi referencia está a 1 metro del eje A. Yo necesito al otro lado otra referencia. Entonces, ¿cómo hago?
con modificar, aquí en la flechita selecciono esa referencia, me voy a, cuando se active esta cinta, entonces me voy aquí a reflejar, pero entonces esta primera opción, hay dos opciones para reflejar, hacer simetrías o espejos, entonces voy a elegir esta primera. La otra la vamos a utilizar más adelante, pero por el momento esta, le doy clic al eje de la mitad, que es el que me parte la simetría en dos, y pues me ha creado la otra línea. Ahí dice que .80, pero de la cara de la viga. Si le damos aquí al centro, como tiene 40, serían más 20, 1 metro. Ahí está bien. ¿Qué voy a hacer? Necesito llevar esta línea hasta esa referencia. Entonces, nuevamente clic en modificar, le doy clic a este borde. Ahí solamente estoy tocando el borde de la placa porque no hemos salido de la opción de creación de la placa. Me voy aquí a este comando que dice alinear, clic ahí. Primero tengo que seleccionar a dónde quiero llevar la línea, la referencia, le doy clic ahí. Después el borde que voy a modificar, y apenas le dé clic, él se va automáticamente hacia donde le habíamos definido. Paso siguiente, lo mismo aquí, selecciono la referencia, selecciono el borde y ya la placa se ha modificado. Ahora, ¿qué necesito? ¿Qué me falta? Mover esta línea. Entonces, modificar, selecciono la línea, selecciono mover, que es esta cruz, pico cualquier punto del espacio, muevo hacia la derecha un poquito, escribo 0.05 para correr 5 centímetros, enter, y todo se corre. Lo mismo para el otro lado, selecciono la línea, mover, pico en cualquier punto, muevo hacia la derecha, 0.05, enter. Listo. Ya tengo listo el boceto. Esto es la opción de boceto o sketch. Entonces le doy clic al chulito verde y hemos finalizado ya la creación de la placa. Por el momento esta placa tiene 30 centímetros de espesor. ¿Cómo hago para modificar eso? Selecciono la placa, editar tipo, aquí este botón, duplicar, y voy a escribir P para abreviar placa, o PL de 17. Aquí presiono el botón editar y en esta casilla está el espesor. Entonces le vamos a dar 0.17, aceptar y aceptar. Listo. Entonces, si me voy a la vista, aquí ya está, miren, ahí se dan cuenta que ya es PL17. Si me voy aquí al 3D, pueden observar la placa. Si le doy aquí órbita, ahí se ve. Si yo me voy aquí donde dice modelo analítico, doy doble clic, ustedes se darán cuenta que aparece esta lámina. Eso es un elemento tipo shell que va creando Revit para exportarlo al Autodesk Robot Structural, que es un software de análisis estructural que tiene Autodesk también y se enlaza con este programa, o también con una aplicación que se instala posteriormente. Se puede exportar eso que están viendo ahí al SAP 2000. En este caso sería al SAP 2000 o al ETAPS, pero pues como esto es un puente, lo más indicado sería al SAP 2000. Y él se lleva esa placa como un elemento tipo shell, allá lo lee como tipo shell, y esas líneas que ustedes ven ahí son las vigas, entonces ya tienen prácticamente un unifilar.
Si yo le doy aquí estructura alámbrica, se dan cuenta que está la placa y están estas líneas que son los unifilares. Entonces, de cierta manera, pues ahí Revit nos ofrece la posibilidad de ir creando el unifilar sin tanto complique. Bueno, me vuelvo yo a la rasante y voy a crear unas secciones transversales, una longitudinal y una transversal. ¿Cómo lo hago? Me voy aquí en la parte superior y está este símbolo que dice sección, o me voy aquí a la cinta, en el menú me voy a vista y aquí dice sección. Ambas maneras para activar un corte. Entonces pico aquí y pico en el otro extremo, que no me va a quedar torcido sino pues vertical. En estas dos flechitas cambio la dirección en la que yo quiero ver el corte, ¿no? El corte lo vamos a ver hacia donde apunte este símbolo. Con este de aquí yo voy cambiando el otro extremo, que me aparezcan estos dos, que no me aparezca sino esta raya, o que no me aparezca sino este. Pues lo más natural sería que aparezcan los dos. Si yo reduzco esta ventana, pues me va a recortar no me va a mostrar todo el ancho del puente, entonces dejémoslo así, ¿no? Si yo amplío o retrocedo, esta es la profundidad de la sección. Entonces vamos a darle doble clic aquí y él me abre la ventana. Vamos a bajarle la escala a 1.25 para que sea pues más coherente la sección. Voy a activar sombra y activar aquí sombras naturales. Entonces él me oscurece lo que está hacia el fondo. Ahí está la sección del tablerito, las vigas. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo le doy clic acá, él me marca la viga aquí hasta aquí. ¿Qué está pasando? Revit le está dando prioridad a la placa que a la viga, ¿sí? Entonces cuando él vaya a calcular cantidades, él no va a repetir, o sea, él va a tener en cuenta el volumen real de todo haciendo esos descuentos, ¿sí? Él no va a sumar dos veces lo mismo. Entonces él solo va a tener en cuenta la viga hasta acá y la placa pues será la que vaya de lado a lado. Listo, ahí se alcanza a ver el diafragma y las vigas. Si yo me devuelvo a rasante, le doy clic al símbolo del corte, y si retrocedo este campo y le doy otra vez doble clic, solamente me muestra las vigas porque yo reduje el campo de visión del corte. Entonces ya no me muestra el diafragma. Nuevamente me voy a rasante, clic acá, muevo esto, otra vez doble clic y ya me aparece de nuevo el diafragma. Todas las vistas son dinámicas, por decirlo así. Si yo selecciono un elemento aquí, lo voy a afectar en el modelo. Si yo lo muevo, obviamente estoy trabajando en el modelo 3D. Si me voy a rasante, esa viga ya no está en el eje, ¿sí? Se afectó. Si me voy aquí a la vista 3D, obviamente ya no es, ya esa viga se ha desplazado, aquí se nota, ¿sí? Entonces me voy a devolver. Listo, ahí devolvió otra vez a su posición. Me faltan los bordillos, los guardarruedas. Entonces, ¿cómo los voy a crear? Voy a crear otra viga. Entonces, estructura, viga, editar tipo, duplicar. Voy a escribirle bordillo. Ese bordillo tiene de ancho 30 y de altura 25. Antes de dibujarlo, como ese bordillo va desde el nivel de rasante hacia arriba, y recordemos que Revit crea las vigas, o sea, por defecto tiene configurado para que sea hacia abajo. Entonces voy a cambiar aquí en las propiedades, aquí a la izquierda, donde dice posición geométrica, justificación Z. Acá le vamos a decir parte inferior. ¿Listo? Entonces voy a dibujarlo en cualquier punto aquí. Uso estructura.
Listo. Sí, voy a dejarlo aquí en cualquier punto y después alineo la cara externa del bordillo con el extremo de la placa. Ahí se dibujó una. Vamos a dibujar una sola. Listo. Entonces, ¿cómo hago para que este borde me coincida con esto? Pues selecciono la viga. Aquí se activaron las herramientas para modificar. Alinear. Selecciono el borde de la placa, selecciono la cara de la viga y ya me hizo la alineación. Si le doy doble clic a la sección, aquí está, ahí se observa. Si yo cambio el grado de detalle, dense en cuenta que aquí en bajo no me aparece el achurado del bordillo. En medio ya aparece el achurado, ¿no? O en alto. Dejémoslo medio. Bueno, ahora ¿cómo hago para crear el bordillo al otro lado? Pues selecciono este bordillo. Me voy aquí a reflejar, seleccionando un eje. Selecciono el eje de la mitad y me creo el bordillo al otro lado. Me vuelvo a rasante y voy a crear un corte longitudinal. Entonces nuevamente aquí arriba en sección, o vamos a vista, sección, lo voy a trazar por acá. Le cambio aquí el símbolo y el campo de visual pues dejémoslo hasta aquí. Le doy aquí modificar, doble clic y ahí tenemos la sección. Bajémosle la escala a 1.50. Automáticamente los textos se reconfiguran. Le voy a dar aquí nivel medio y le voy a dar sombreado. Si activo esta sombra, ustedes ven que se oscurece el fondo. Listo. Ahora, si le doy aquí opciones de visualización de gráficos, sombras, y activo mostrar sombras ambientales, aplicar. Bueno, la idea era de que me mostrara aquí como un degradado, pero no lo hizo. Bueno, desactivemos esa opción. Ahí tenemos el voladito de los 5 centímetros para más adelante dejar una dilatación ahí. La viga, los diafragmas, ahí está. Volvemos a la rasante. Si yo le doy sombra aquí, pues también se verá sombreado. Él muestra en líneas invisibles las vigas. Esa es la vista en planta del puente. Y vamos guardando cambios. Hay un tema, como hemos abierto varias ventanas, aquí Revit las tiene abiertas, todas. La sección, aquí esta planta, alzado sur, vista 3D, ¿sí? Entre más vistas ustedes abran, Revit las deja ahí por defecto abiertas, por decirlo así. Si yo escribo WT, las vamos a visualizar todas al mismo tiempo. Por teclado escribo WT. Ahí están todas las vistas. Si tienen un monitor extra gigante, pues pueden ver todo al tiempo. ¿Sí? Pero asimismo el costo del rendimiento del equipo pues va bajando, ¿no? Recomendación: para trabajar Revit en proyectos grandes se necesita una tarjeta de video de no menos 4 gigas. Yo tengo una tarjeta de video de 2 gigas y pues más o menos muevo proyecticos de mediana altura, digamos que edificios de hasta 10 pisos. De ahí para arriba toca meterle una tarjeta de 4 gigas. Si queremos rascacielos, es como un ejemplo que pongo, ya toca tarjetas hasta de 8 gigas o 2 tarjetas de video, ¿sí?
Esas tarjeticas son costosas y recomendable las NVIDIA, que ellas vienen configuradas para Revit. Entonces, mientras no tengamos esas prestaciones en el equipo, yo les aconsejo ir cerrando acá. En esta opción dice cerrar las ventanas ocultas, entonces yo le doy ahí clic y ya no me aparece sino la que estoy trabajando en este momento. Sí, de vez en cuando ir dando clic ahí para que no se pone más liviano el modelo. Listo. Bueno, voy a hacer pausa y grabamos otro videito.